Hola motolovers, hoy vamos a hablar de cine y vamos a hablar de cine no del típico elenco comercial que estamos acostumbrados, ni de las 10 mejores películas. No, vamos a hablar de curiosidades de las películas y de películas que a lo mejor incluso no has oído hablar de ellas, ¿vale? Algunas seguro que sí, pero alguna incluso ni te sonará. Y bueno, pues por darte una perspectiva distinta de cierto cine relacionado con las motos, que es curioso, y lo vamos a hacer de la mano de David, que aparte de que tiene queroseno por las venas, el tío también es una enciclopedia sobre el cine, y eso se debe a que su padre fue un grande, Ricardo Navarrete, un cameraman de los pocos que quedan, de esos que estaban detrás de las escenas y tenían el privilegio de transformar su punto de vista en películas que han sido grandes éxitos. Y no estamos hablando de peliculillas, estamos hablando de películas como Patón, que tuvo 10 nominaciones a los Oscars, de los cuales obtuvo 7 Oscars, Volver a empezar, Reds, El abuelo, Canción de cuna, El viaje a ninguna parte. Rodó películas de todo tipo, El regreso de los siete magníficos. Se codeó con grandes como Raquel Welch, como Jules Briner, con el que se corría juergas. Bueno, un sinfín de anécdotas sobre Ricardo Navarrete, que llegó a ganar el premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en 2008, y que creo que fiel reflejo de lo que era su padre en parte está en su hijo. Y nada más, quería hacer este inciso porque me apetecía decirlo. Y bueno, pues nada, vamos a pasar a que David nos explique un poco sobre películas, rarezas y películas que seguramente ni has oído hablar. Hola amiguetes, hemos decidido que ya que el confinamiento parece que está terminando, es un buen momento para repasar grandes películas de la historia del cine que tengan que ver muy directamente con las motos, o que se dediquen casi en un 100% a ellas. Así que empezamos, a ver qué os parece. Primero hay que hablar de la película más motera y que es la primera referencia de siempre que se habla de moto y cine, siempre esta película es la que primero se cita, que es ni más ni menos que Easy Rider, como podéis ver, que la tengo en dos versiones, en un antiquísimo vídeo VHS y en una más moderna versión completa en DVD, etcétera, etcétera. Y lo importante de esa película es que, aparte de todo lo que significa para la cultura motorista mundial, de hecho, fijó en la cultura popular la imagen de motorista rebelde y de motorista que se pierde en el horizonte con su moto y se va de viaje, etcétera, etcétera, es que fue la película definitiva para terminar con el Star System del cine americano, de Hollywood. Demostró que con un presupuesto ridículo de unos $100.000 y un grupo de hippies básicamente drogadictos, se podía hacer una película que fuera un taquillazo y que partiera las taquillas de todo el mundo frente a películas mucho más caras y con grandes artistas. Los protagonistas de esta película son Dennis Hopper, que fue conocido a raíz de esta película, aunque ya era secundario en otras, y el legendario hijo del no menos legendario, de hecho mucho más legendario, Henry Fonda, la gran estrella del Hollywood clásico, y hermano de la preciosa Jane Fonda, que también triunfaba en esta época con películas como Barbarella. Entonces, narra la historia de un par de camellos, básicamente, que van, si no me equivoco, de San Luis a California, para llevar droga. Y esta es la historia de lo que les pasa por el camino, que es, entre otras cosas, que se encuentran con un abogado que no quiere ser abogado, que es un hippie al que le han un poco menos obligado a estudiar la carrera, que es ni más ni menos que Jack Nicholson, que del trío protagonista era el protagonista menos reluciente de todos, y con el tiempo ha llegado a ser la gran superestrella que todos sabemos que es Jack Nicholson. También esa película hizo que los dos protagonistas, que eran amigos de juergas, hippies, les terminaran muy mal, incluso con denuncias y en los juzgados, porque como era una película entre amiguetes,
tuvieron que firmar como si la película, el dueño de los derechos fuera Fonda. Y cuando la película fue un éxito no le soltó ni un duro a Dennis Hopper. Con lo cual, evidentemente la cosa no terminó muy bien entre ellos. Y, como digo, la película fue lanzada a nivel mundial como un bombazo en el Festival de Cannes, en el Festival francés de Cannes, que ha sido el que ha encumbrado muchas obras malditas del cine americano, como en su momento fue Apocalypse Now, en su momento fue Pulp Fiction, entre otras muchas. Y la verdad es que los años le han caído como un yunque a esta película. O sea, ahora mismo podríamos decir que es una película que parece que está rodada por un grupo de drogatas que no saben rodar, y es que efectivamente eso es lo que fue. Tenían muchas ideas y mucha conciencia de lo que era la nueva puerta de la libertad que suponía el movimiento hippie, pero la verdad es que ese momento de rodar y de grabar y de lo que es montar una película, mucha idea no tenían. De hecho, hay grandes tramos de la película, grandes trozos, sobre todo uno que hay delante de unas estatuas que están con dos chicas, en que se ve que la película está rodada absolutamente bajo el estado de las drogas. Una de las películas la más importante de la historia del cine y las motos es Easy Rider, que dirigió, por cierto, Dennis Hopper, el compañero, el coprotagonista. Vamos ahora a ver películas que partieron del éxito, aunque fuera muchos años más tarde, de Easy Rider. Una se llamó en España El precio del fracaso, aunque en versión original se llamaba Little Faust and Big Hustley, que era el nombre de el apodo de dos pilotos de carreras de motos de velocidad. Lo cual es bastante raro porque normalmente siempre las motos off-road o las custom han sido las protagonistas del cine. En este caso no, y es una película de los años 70, si mal no recuerdo, dirigida por Sidney J. Furie, que es un habitual del cine de acción de más o menos serie B. Y los protagonistas son ni más ni menos que Robert Redford en prácticamente su mejor momento, que fue después de Dos hombres y un destino y de Descalzos en el parque, y antes del golpe. O sea, era su momento mayor éxito. No obstante, la película no tuvo mucha repercusión, porque la verdad es que tenía cierta parte del espíritu inconformista que había instaurado Easy Rider, pero su compañero, el compañero de Robert Redford, es un actor que se llama Michael J. Pollard, y que es uno de los más drogadictos que ha visto Hollywood en su vida. Poco antes había sido nominado al Oscar, al mejor actor secundario, Pollard, por su papel en Bonnie and Clyde, con Warren Beatty y Faye Dunaway. No lo ganó, pero sí le encumbró como gran actor secundario. Y con el tiempo, la verdad es que se perdió un poco en los pasillos y en los recovecos de la droga y el vicio de Hollywood, y no tuvo mucha más repercusión, aunque ha vivido hasta hace relativamente poco, exactamente hasta el año pasado, en que murió, 2019. Una película muy interesante que, si puedes ver, como ves aquí la carátula, es especialmente interesante. Otra película que también participa de este espíritu hippie, pero muchísimo más tarde, a principios de los 80, es una película friki, que yo sabía que la tenía y no la encontraba, hasta que al final la he encontrado entre mis vídeos, DVDs, Blu-rays y la selección de películas que tengo por ahí, y no la encontraba porque nada más que la tengo en vídeo. Se llaman Los Caballeros de la Moto, y en versión original se llama Knight Riders. Knight con K delante, que sería efectivamente Caballeros de la Moto o los Caballeros Motoristas, caballeros medievales. Y es una especie de circo que va a lo largo de Estados Unidos creando una especie de duelos medievales en moto. El protagonista es ni más ni menos que Ed Harris, que después sería el superactor que todos conocemos, para mí uno de los mejores actores americanos de todos los tiempos y de la actualidad, por supuesto. Y el director, por curiosidad, fue el creador del concepto de zombies que tenemos hoy día, George Romero,
que en el año 67, 68, rodó con un grupo de amiguetes, un poco para pasar el rato, también La Noche de los Muertos Vivientes, por Filadelfia, y logró ser el éxito y el punto de partida de todas las películas y toda la moda y toda la cultura sobre los zombies que ha habido más tarde. Entonces es una película especialmente interesante, como puedes ver en la carátula. Os la vuelvo a enseñar para que veáis que es efectivamente un caballero medieval montado sobre una moto japonesa de 4 cilindros, y no fue un gran éxito porque os digo que comparte demasiada filosofía con ese espíritu hippie de los 70 que ya a principios de los 80 estaba bastante desfasada y era un poco difícil de entender. Ahora pasemos a una mucho más moderna. El motorista fantasma, que como podéis ver en versión original es Ghost Rider. Este personaje de la mítica Marvel es uno de los famosos héroes malditos de la Marvel, que surgieron entre los 60 y los 70, que eran héroes nada que ver con los héroes de la DC, que eran héroes casi divinos, casi llegados de otro mundo, como Superman o como Wonder Woman, sino que eran personajes que casi tenían su poder como una maldición, como fue Estela Plateada, que en España se llamó Silver Surfer, que como veis comparten un poco filosofías de actividades muy de los 60, como eran los surfistas, como eran las motos. En este caso, por una maldición, un motorista, un stunt rider muy famoso, se convierte en un demonio que sobre una Harley, en el cine, en esta primera una Harley y en la segunda una VMAX 1700, se dedica a cazar a los malos porque es una especie de mezcla entre demonio y ángel vengador de los malos. Esta película, como sabéis, la protagonizó ni más ni menos que Nicolas Cage. Es una película que no es tan mala como mucha gente ha dicho, pero el problema es que refleja lo que era el cómic. El cómic era así. Y entonces el resultado algo macarra, y algo porque los años 60 eran macarras. Y las Harley eran una chopper con un cuelgamonos porque es que era una chopper lo que él llevaba. En el cómic sí se modernizó con el Ghost Rider 2000, que era una deportiva. En el cine, como digo, en la segunda era una VMAX. Pero así era. Es una película que refleja muy bien el mundo de la moto y él como stunt rider, como cuando hace sus espectáculos, lo que lleva es una Buell. También en aquel momento perteneciente a Harley Davidson. Pasemos a otra. Aquí lo tenéis. Hell Ride. Esta es una película extraña que también comparte un poco ese espíritu que os decía antes, hippie, que invadió el cine de los 70, porque precisamente el protagonista de esta película es Larry Bishop, que fue actor en gran parte de las películas de motoristas de los años 70, como Los Ángeles del Infierno y como otras muchísimas. Que por cierto el tío parece que se mantiene en formol porque está casi mejor en esta película, que es más o menos reciente, ahora unos 10 años, que en las películas antiguas, de los 60. La produce Quentin Tarantino y de hecho se rodó muy en paralelo con Kill Bill. Por eso gran parte de los actores que puedes ver aquí, en esta película, también aparecen en Kill Bill. Como por ejemplo, entre otros, Michael Madsen, que es uno de los asesinos del grupo de Bill, uno de los que van a matar a la novia de Bride. También está David Carradine, que es el mismo Bill, en fin, varios de ellos. También aquí sale Dennis Hopper, que junto con Peter Fonda, se convirtió en una de las referencias que siempre que hay una película de motos aparece uno de los dos. Pues aquí es Dennis Hopper. Una película también que parece que está rodada bajo los efectos de algún hongo alucinógeno, pero que está muy bien rodada y la historia es cuando menos interesante. Lo que se llama una película macarra, de estética y de todo, pero refleja ese mundo custom y un poco underground, desde un punto de vista también un poco alucinógeno, por decirlo de algún modo. Interesante película, si podéis verla. Pasemos Vamos a coger esta. Esta es una de las pocas películas de motos
que realmente se dedican al mundo de la moto deportiva 100%. La crítica la ha triturado y la mayoría de los espectadores también, pero lo cierto es que para los aficionados a las motos, y sobre todo de las deportivas, tiene una especie de efecto alucinógeno. Es Torque, que yo creo que la mayoría de los que veis este vídeo la habréis visto. El protagonista, un chico guapo, guapísimo, de la muerte, tiene una Aprilia RSV2. La chica, no menos guapa, si no me equivoco, tiene una Triumph, una 600. El compañero del malo, el compañero del protagonista, que en principio es malo, pero después es bueno, es Ice Cube, el famoso Ice Cube, que tiene una Triumph Daytona. Y bueno, y podemos ver la CBR 954, podemos ver VTRs, Hondas VTR, bueno, un montón. Y trata de la historia de un chico que ha tenido que huir porque los malos malísimos, que llevan unas custom preciosas personalizadas por Jesse James, ni más ni menos, y se va al lejano oriente para huir de ellos, pero a la vuelta tiene que demostrar su inocencia, que la acusan de tráfico de drogas, porque los malos malísimos le han liado, le han hecho un lío. Y además matan a otro motorista para echar la culpa, en fin. Es una historia un poco pintoresca, pero la verdad es que es una película entretenida y que sobre todo que ves motos deportivas. El director, Khan, es director de videoclips y se abusa un poco en esta película, un poco bastante, de los efectos digitales, que para la época no eran malos, pero es que eran los que había. Y la verdad es que vista, como casi toda película con mucho efecto digital, vista con el tiempo, esos efectos se notan y quedan un poquito de dibujo animado. Es un poco de los telemecos. Pero os digo que para mí tiene un efecto hipnótico, porque me parece muy mala, pero cada vez que la veo no puedo irme sin ver el final. Así que, ya os digo, Torque. Que aquí se llamó Más allá del límite, Rodando al límite. Se llama en España. De la misma época tenemos Biker Boys, que se inspira en el mundo de las carreras dragster en Estados Unidos. Exactamente en Cali, que no es Cali, Colombia, sino Cali de California. ¿Vale? El protagonista no es ni más ni menos que Lawrence Fishburne, que, por cierto, para vuestra información, comenzó a trabajar con 14 años en Apocalypse Now. Y justo antes de esta había hecho Matrix, o sea que el tío descalzo no va. Ha hecho unas cuantas películas, ¿eh? Y trata, como os digo, de películas de carreras de dragster, de motos preparadas. De hecho, el mismo Fishburne lo que tiene es una Hayabusa súper preparada, con nitróxido y con basculantes JMC súper alargados, etcétera, etcétera. Y, bueno, quiere ser una especie de western, por decirlo de algún modo, entre corredores de dragster. Ya lo puedes ver en la misma portada, que es, si no me equivoco, una Blackbird detrás, o una ZZR 1400 y una GSX-R. Preparadísimas todas. Una película entretenida, para pasar el rato. No esperéis ver Muerte en Venecia, que esto no... Veamos otra, Dos duros sobre ruedas. Un buen reparto. Como dice su propio nombre, trata sobre dos el nombre y la carátula. Los protagonistas son Mickey Rourke y Don Johnson. Don Johnson, como siempre, se mantenía perfectamente y Mickey Rourke fue justo antes de entrar ya en el laberinto este de drogas que le tuvo apartado del cine mucho tiempo. Y todavía estaba guapo, no como después, que se le destrozaron la cara porque le dio por boxear. Y el título original de esta película se llama Harley Davidson and the Marlboro Man. O sea, que no oculta su inspiración motorista. Efectivamente, los dos se mueven en motos. Mickey Rourke, que es Harley Davidson, evidentemente en una Harley. Y bueno, es una película de acción muy estilo años 90, muy estilo buddy movie, de dos personajes contrapuestos que al final se tienen que hacer amigos para luchar contra los malos. No es una gran película, pero sí entretenida para pasar un buen rato. Y aquí hablemos de una saga de películas que he tenido muchas veces las motos en su metraje. Por supuesto, estamos hablando de Misión Imposible. ¿Veis? Como las tengo en varias versiones, aquí os las pongo.
Primero hablemos de una de ellas, que es Misión Imposible 2, que es famosa por una persecución que hay entre dos Triumph. En aquel tiempo Tom Cruise tenía un acuerdo con Triumph. Por ejemplo, en Días de Trueno también aparece con una. Esa película de principios de los 2001, el rey del cine de acción, el director que era el rey del cine de acción, instaurado mundialmente, era John Woo. Y John Woo es un director hongkonés, por lo tanto chino, que trajo a Occidente la estética absolutamente manga, absolutamente exagerada de la cultura japonesa y del cómic japonés y del cine chino, he dicho japonés, perdón, chino. Entonces esas persecuciones son hiperbólicas, los efectos de cable son tremendos, la gente sale volando, los tiros, te pegan un tiro y sales hacia atrás en varios metros, y fue el instaurador de los famosos duelos con el bullet time de disparar con la pistola horizontal, y a él le hizo famoso, entre otras cosas, a la admiración que Tarantino le tenía y que ha copiado y adaptado en varias de sus películas. Y aquí John Woo lo que hizo fue hacer una persecución excelentemente rodada, pero que es famosa, entre otras cosas, porque la moto de Tom Cruise, que era una Daytona, si no me equivoco, la del malo era una ST, de repente en el campo y las ruedas se le cambian y pasan de ser de carretera a ruedas de tacos. Entonces, además coge un primer plano, con lo cual se ve perfectamente. Pero la película es muy entretenida y es la película peor valorada por todos los críticos a nivel mundial, o casi todos, de la saga Misión Imposible. Pero para mí es una película súper entretenida y tan exagerada e hiperbólica que es atractiva. Y con esos colores súper saturados me parece una gran película. También vamos a hablar, dentro de que las motos han salido en varias entregas de Misión Imposible, pero vamos a hablar de Misión Imposible Misión Secreta. Perdón, Nación Secreta. Nación Secreta. Que tiene una espectacular persecución con las BMW S1000RR por, si mal no recuerdo, por carreteras de Marruecos. Sin duda una de las persecuciones más también mejor rodadas y complicadas de la historia del cine en moto, y como os digo, con varias S1000RR. Y bueno, este ha sido nuestro resumen de grandes películas motoristas de la historia del cine, pero hay muchas que normalmente se suelen nombrar en este tipo de compilaciones, que no son puramente de motos, pero que sí, la moto tiene alguna secuencia que la ha hecho muy famosa, y vamos a nombrarosla. Mirad, aquí tengo dos de ellas. Una es, por supuesto, La Gran Evasión, que contaba con un reparto multiestelar, con James Garner, con James Coburn, con Charles Bronson, pero el protagonista prácticamente absoluto fue Steve McQueen, que Steve McQueen, como sabéis, era un gran piloto off-road. Y al final de la película hay una persecución, una huida, en que el propio Steve McQueen, como os digo, gran piloto, es el que la monta, no es un doble. Menos al final, que cae, que sí es su compañero y grandísimo piloto de enduro americano, que es el que, porque los productores no querían arriesgarse a que Steve McQueen se nos hiciera daño al final de la película y le devolvieran con un par de huesos rotos. La película trata de una evasión de un campo de concentración, basada en un hecho real, por cierto, de un grupo de soldados americanos, ingleses, en fin, que no eran del eje. Y entonces, cómo logran escapar, y Steve McQueen al final se coge una moto que simula ser una moto del ejército alemán, que hubiera sido una BMW, pero él lo que hizo fue maquillar una Triumph como una moto del ejército alemán. ¿De acuerdo? Y la otra que os muestro es, por supuesto, Terminator 2. Las persecuciones que hay con la Fatboy, recién aparecida en el momento del rodaje de esta película, han hecho de Terminator uno de los grandes iconos del mundo custom, por su aparición con la chupa de cuero, que le quita a otro motorista, por cierto, su voz ronca y sus saltos con la Fatboy. Así que nada,
Espero que esta compilación os haya agradado y si no habéis visto alguna de ellas, la veis y ya nos contáis a ver qué os parecen. ¿De acuerdo? ¡Hasta luego! Pues muchas gracias, David, como siempre un placer, nos has ilustrado muchísimo, incluso con algunas películas que yo también consideraba como malas, ahora las voy a ver desde otro punto de vista. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, un poquito diferente a lo que se suele hacer, que es las más vistas, las más no sé qué, y yo creo que por lo menos ha sido lo suficientemente interesante como para pasar un buen rato. Un saludo y hasta luego, Motolovers.